Hola, muy buenas tardes. Soy María Sanz de Infoedita. Bienvenidos a una nueva edición de los webinars de Infoconstrucción. En esta ocasión nos presentamos a Manuel de Mirci López, gerente de Fibratec España, quien nos va a hablar sobre soleras sin mallazo, la fibra que está cambiando la construcción de pavimentos industriales. Destacamos que en su actividad de casi 20 años han sustituido los mallazos con sus fibras en más de 20 millones de metros cuadrados en soleras de hormigón. Comentaros que la dinámica del webinar es muy sencilla. Manuel hará su presentación y en todo momento, abajo a la derecha, tenéis un apartado de preguntas. Cualquier cuestión que os surja y que queráis que Manuel nos comente, nos resuelva, al finalizar podéis ir escribiéndola por ahí. Y bueno, y sin más dilación, damos paso a Manuel. Muchas gracias. Muchas gracias, María, por tu introducción. Son 7 millones de metros cuadrados donde hemos sustituido mallazos hasta ahora, no 20, en 20 años de actividad. Entonces, bueno, los números hayan podido bailar. Discúlpame, Manuel. Hoy quiero hablarles de básicamente 4 productos, microfibras, macrofibras para sustitución de mallazos, como los llamamos en España, o mallas electrosoldadas, como se denomina en el mundo hispanoamericano, porque ahí tenemos oyentes de esa zona y cuando decimos la palabra mallazo, simplemente, por favor, que lo entiendan como mallas electrosoldadas metálicas. Y también avisarles de que cuando aquí hablamos de soleras, nos estamos refiriendo a pisos de hormigón. Nosotros también los llamamos soleras de hormigón continuo, pero estamos hablando de pisos de hormigón. También hablaremos de un aditivo en polvo que nos ayuda a distanciar los cortes de retracción. Y, por último, hablaremos de juntas metálicas que actúan como si no existieran. Este último producto solo lo distribuimos en España en exclusiva. En el resto del mundo estaré encantado de poner en contacto a cualquier interesado entre ustedes con el fabricante para que puedan directamente informarse y poder adquirirlas en el caso de que así lo desearan. Empezamos con nuestra presentación. Yo me voy a quitar la imagen para concentrarnos más en la presentación y no distraer. Primero vamos a empezar con cómo sustituimos las mallas electrosoldadas, los mallazos, en la construcción de soleras de hormigón, de pisos de hormigón. Pero para ello, primero vamos a hablar un poco, solo muy rápidamente, de cuál es la función que cumple una malla electrosoldada en el tercio superior o en el tercio inferior, porque son dos cosas diferentes. Cuando nosotros tenemos una malla electrosoldada colocada en el tercio superior de la solera de hormigón, más o menos entre 5 y 7 centímetros de la superficie, como podemos ver en el hipotético caso de que aquí hubiera una sobrecarga muy grande que la compactación del terreno y el espesor de esta solera no fuera capaz de soportar, cuando hubiera una rotura, esta se produciría en la parte de abajo. Aquí el mallazo no es capaz de otorgar ningún refuerzo a nuestro piso de hormigón. Sin embargo, cuando sucede una situación como esta, donde hay una sobrecarga que el hormigón no puede soportar, la fisura de abajo solo la paraliza el mallazo que colocaríamos en todo caso en la parte inferior, a 2, 3, 4, 5 centímetros de la base. Es importante entender la diferencia entre una cosa y la otra porque nos va a determinar qué fibra sustituye a cuál de las mallas. La malla de arriba hay que colocarla siempre porque es una malla para la retracción plástica del hormigón. La de abajo, sin embargo, solo en el 5, 6, 7% de los casos donde la carga sea excesiva para lo que es la base de hormigón que vamos a tener, teniendo en cuenta la compactación, etcétera, etcétera. Esto ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. Cuando se nos encarga la construcción de una solera de hormigón, nosotros de antemano necesitamos saber si ese hormigón va a ser capaz de resistir la tensión, porque la carga, junto con la compactación del terreno, el tipo de hormigón utilizado,
y asimismo el espesor del hormigón utilizado, la huella, el tamaño de la carga, si es más puntual, más distribuida, todos estos factores nos van a generar en esa solera una tensión. Entonces, esa tensión solamente puede superar o no superar la tensión que ese hormigón es capaz de asumir. Cuando esta tensión no supera el límite de rotura del hormigón, lo que vamos a tener es justamente lo que hablamos hace unos minutos, una necesidad de colocar solo un mallazo en el tercio superior de la solera. Ahora bien, este mallazo, como hemos visto antes, no refuerza. Entonces, ¿para qué se coloca? Esta es la parte, la clave para entender cómo las microfibras de vidrio pueden sustituir este mallazo. No es ningún milagro, tiene una explicación muy sencilla. Cuando nosotros hacemos un vertido de hormigón y el agua activa al cemento, creando todo lo que es el proceso del curado y el endurecimiento del hormigón, durante esas reacciones químicas aumenta la temperatura del hormigón y genera una evaporación de una cantidad de agua importante, dejando cientos de millones de microporosidades dentro del hormigón. Genera una porosidad muy importante en el hormigón. Entonces, además el hormigón tiene una retracción autógena, es decir, que disminuye de volumen. Todo eso genera micromovimientos de asentamiento en el hormigón. Entonces, todos esos micromovimientos, si nosotros no interviniéramos para nada, todos esos microdesplazamientos del hormigón acabarían mostrándose en la superficie en unas horas o en unos días en forma de fisuras desagradables, caóticas, visibles, que son desagradables, además generan esas fisuras por las que se pueden colar agentes dañinos para el hormigón. Simplemente el agua, por ejemplo, en una zona donde por la noche puede congelarse y gracias al congelamiento del agua ensanchar y generar microroturas a su alrededor, y todo esto al final es la debilidad del hormigón, es la razón por la cual el hormigón con el uso empieza a soltar polvo, empieza a descascarillarse la superficie, etcétera, etcétera. Entonces nosotros cuando colocamos esta malla aquí, lo que hacemos realmente es paralizar los movimientos del hormigón para que ese asentamiento, ese movimiento, ese micromovimiento no suceda en la parte superior del hormigón. Entonces, no estamos aquí para reforzar nada, sino para paralizar los movimientos del hormigón. En su lugar, lo que estamos haciendo es colocar 2 kilos de microfibra de vidrio, que son 400 millones de filamentos de fibra de vidrio alcalirresistente, y estas fibras de vidrio alcalirresistentes tienen 4 propiedades que absorben toda esa tensión, cosen todas esas microburbujas, esa porosidad del hormigón, y no permiten que haya esos micromovimientos. Esa es la clave. Es decir, paralizan los micromovimientos, igual que lo haría el mallazo, pero lo hacen mucho mejor. Por lo siguiente, estas 400 millones de filamentos tienen una resistencia a rotura por tracción de 1.600 Newton, muy superior a las fibras de acero, que están en torno a 1.100, 1.200. Ya no digamos de las fibras de polipropileno, que tienen 80 Newton. Estas 400 millones de filamentos están perfectamente distribuidas porque tienen un peso específico similar a la del hormigón, 260 frente a 240 y pico. Además, se agarran al hormigón gracias a los cristales de hidróxido de calcio, que son también uno de los productos del proceso químico del curado del hormigón. Por lo tanto, fibras perfectamente repartidas, muchas, muy resistentes a rotura por tracción y encima que se agarran bien al hormigón. Todo esto hace que esta masa de hormigón quede sin movimientos, no se mueva. Cada una de las fibras asume una 400 millonésima parte de la tensión de la retracción plástica del hormigón, haciendo innecesario la colocación de esta malla. Hay más beneficios en todo esto que lo vamos a ver en un momento. Si estamos hablando ahora mismo de las microfibras, porque es crucial que sean muchas, muy fuertes, y para que sean muchas tienen que ser cortas y de un diámetro muy pequeño. Es decir, todas las fibras genéricamente que sean de menos de 2 centímetros de longitud, las vamos a denominar microfibras. Cuando esa tensión supera la resistencia, cuando supera la tensión, supera el límite de rotura que ese hormigón pueda admitir, es cuando se va a producir una rotura en la parte de abajo
es en menos de las veces en grandes almacenes de logística, con cargas puntuales muy grandes, puertos de contenedores, etcétera, etcétera. Pues en lugar de parar esta fisura de aquí abajo con este mallazo, lo que proponemos y lo que se hace es colocar macrofibras. Las macrofibras, en nuestro caso, son macrofibras sintéticas, que luego hablaremos de ellas. Pero aquí un poco lo que quería hacer es dejar las bases asentadas de lo que es una microfibra, de lo que es una macrofibra y para qué sirve cada una. Estas fibras no compiten entre sí, se complementan. Las microfibras sustituyen el mallazo superior, como acabamos de decir, porque al mejorar, al quitarle al hormigón toda esa microporosidad, gracias a que lo cose y a que alivia las tensiones del hormigón, van a aumentar la resistencia a primera rotura por flexión en el hormigón. Van a actuar antes de que se suceda esa rotura, esa en la base. Sobre todo estamos hablando una en la base, si es que supera realmente, la carga supera lo que el hormigón es capaz de aguantar. Sin embargo, las macrofibras al principio no van a hacer absolutamente nada. Solamente van a empezar a actuar cuando en la base se haya producido una rotura. Sin embargo, al contrario, la microfibra, una vez que una rotura por exceso de carga se suceda, no van a poder frenar la propagación de esa rotura. Sin embargo, las macrofibras es cuando van a empezar a trabajar y van a decir, párate, que aquí estoy yo para que esta fisura, esta rotura en la base no siga prolongándose hacia arriba. Es decir, van a controlar la apertura de la fisura. No van a permitir que esa fisura siga abriéndose más. Pero ¿cómo la microfibra de vidrio es capaz de mejorar la calidad del hormigón? ¿Cómo lo vemos esto? ¿De dónde sacamos esta conclusión? Pues de los ensayos que hemos hecho en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Birmingham, con 2 kilos de microfibra de vidrio en un hormigón H25, hemos visto que disminuye la penetración del aire en un 87%, la penetración del agua en un 58%, la carbonatación en un 47%, que esto es la penetración de CO2, que eventualmente sería lo que oxidaría a otra armadura que hubiese dentro del hormigón, pues cuando usamos, por ejemplo, un mallazo inferior y 2 kilos de fibra de vidrio para sustituir el mallazo superior, además de sustituir el mallazo superior, lo que estamos haciendo es proteger al mallazo que queda en la parte de abajo, de un doble mallazo que ya no lo es, porque ahora solo está colocado en la base. Además, disminuye la capilaridad, la absorción por capilaridad del hormigón. Esto significa que hemos conseguido, gracias a la fibra de vidrio, un hormigón mucho menos poroso, más denso. Por lo tanto, es fácil entender cómo y por qué hemos conseguido aumentar la resistencia a rotura por tracción de ese hormigón, porque hemos mejorado la calidad de ese hormigón. Y aquí están los ensayos de laboratorio que también así nos lo demuestran. Cuando nosotros ponemos 2 kilos de microfibra de vidrio en un hormigón H25, vemos que una rotura a flexión que tendría que suceder en torno a 3,3, 3,4 megapascales, se puede llegar a elevar a 4,30 megapascales. Cuando, por ejemplo, esa misma fibra de vidrio, pero larga, de 36 milímetros, en lugar de 13, la de larga de 36, al ser muchas menos unidades, porque cada una es más larga y de mayor ¿cómo se llama? Diámetro, son muchas menos fibras. Por lo tanto, ni con 7, ni con 10, ni con 15 kilos de dosificación de una fibra de 36 milímetros, que nosotros no la ofrecemos, de hecho nosotros tenemos una de 39 y no la ofrecemos porque a primera rotura, como se puede ver en esta escala, no hace absolutamente nada, sobre todo con 7 ni 10 kilos de dosificación. A partir de 15 es donde empieza a notarse, porque ya son muchas fibras cosiendo muchas microfisuras y ahí sí empieza a notarse su existencia. Lo que pasa es que, bueno, luego, como veremos después, estamos hablando de niveles de precio muy distintos con esas dosificaciones tan diferentes. Las macrofibras van a funcionar para otra cosa y eso lo vamos a ver en un ratito, porque en esa tabla de la macrofibra de vidrio hay unos valores al lado derecho de la tabla que ahora vamos a explicar en unos minutos qué significan, porque esos son resistencias residuales, que es una característica de las fibras largas. ¿Qué tipo de microfibras existen en el mercado y cuáles son las diferencias entre ellas? Bueno, básicamente la muy conocida fibra de polipropileno de 12 milímetros, que da igual que sea de 12, de 6 o de 18,
puesto que esta fibra está en el hormigón, se le añade solo para absorber agua, retener el agua durante un tiempo extra, como si fuera una esponja, para evitar el secado brusco y la fisuración que pueda aparecer debido al secado brusco del hormigón. En cuanto a refuerzo, no va a conseguir absolutamente nada. De hecho, se van a destrozar muchas de ellas, porque cuando el hormigón empiece a tirar, como no va a poder parar el movimiento, va a destrozar el hormigón. De ahí que para que no se destroce, se coloca normalmente con un mallazo calzado en el tercio superior del piso. No se van a distribuir de forma homogénea de ninguna manera porque tienen un peso específico de 0,9, con el hormigón comparando no tiene nada que ver, van a flotar en la superficie, van a hacer bolas, grumos. Cuando queremos imprimir van a dejar rastro, marca en la superficie, si la queremos pulir igual. Por lo tanto, es otra cosa. Y otros dos problemas que van a generar es que cuando el aplicador añade esta fibra y ve que el hormigón se reseca, automáticamente tiende a añadir agua, lo cual va a generar más fisuras a medio o largo plazo, aparte de que va a disminuir la resistencia del hormigón. Cuando venimos a las fibras de vidrio alcalirresistentes, vemos que hay dos fabricantes en el mundo. Uno está en Japón, que es nuestra fibra, y la otra está en China. Básicamente, la norma europea para el uso de fibras de vidrio exige que tenga un contenido de circonio mínimo del 16%. La fábrica china en sus normalmente lo que van a mandar es un certificado en donde dice 16,7%. Esos certificados que nosotros los hemos recibido y reenviado a los laboratorios que supuestamente los certificaban, ya nos han indicado abiertamente que son certificados fake, por lo tanto no tienen ese contenido de circonio, y la explicación es muy sencilla. El circonio es lo más costoso dentro de la fibra de vidrio alcalirresistente, y como los hormigones en China, los materiales son menos alcalinos, no necesitan realmente un 16%. Nosotros fabricamos con el 17,1%, ahora con el 17%, este valor lo tengo que cambiar, ahora es 17%, de manera que sobradamente, cumple con todas las normativas y con la cantidad de alcalinidad que tienen todos los hormigones en todo el resto del planeta. Esta diferencia de 1% de circonio puede representar más de €1 por kilo a la hora de venta del producto. Es lo más costoso. El circonio solo se extrae en poquitas zonas en el mundo, siempre en aleaciones con otros metales. Por lo tanto, es muy costoso de extraer, procesar, reenviar a las fábricas, etcétera, etcétera. Este es básicamente el motivo. En cuanto a resistencia, la fibra de vidrio tiene 1600 newton, como hemos dicho antes, muy superior a la fibra incluso de acero en cuanto a resistencia a rotura por tracción. Y una cosa muy buena que tienen las fibras de vidrio es que, debido a su peso específico, se reparten en el camión, en la cuba del camión, en el trompo, como dicen nuestros amigos hispanoamericanos, se distribuyen un trompo en un camión en 6, 7, 8 minutos. Por lo tanto, se pueden añadir perfectamente a pie de obra y van a estar perfectamente distribuidos. La otra diferencia entre la fibra que fabricamos en Japón y la que se fabrica en China es que estas hebras están hechas de filamentos, y los filamentos, cuando las metemos en la hormigonera sueltos o muy débilmente pegados unos a otros, en 2 o 3 minutos se empiezan a deshilachar y después se convierten en polvo. Por lo tanto, la mayoría de las fibras no llegan al final del proceso de mezclado, en el caso de las fibras fabricadas en China. Sin embargo, nuestro aditivo H950, aditivo no, el pegamento que las une entre sí es capaz de soportar este proceso de mezclado durante un tiempo mucho más prolongado. Por lo tanto, esa es la otra diferencia que hay entre unas y otras. De ahí nuestra conclusión de que las microfibras de vidrio, entre todas las microfibras del mercado de Fibratec modelo W12AM, es la más adecuada y la que mejor funciona. Una fibra de vidrio, si no tiene suficiente circonio, en menos de 2 años está totalmente destruida, porque químicamente queda destruida. Y aquí, como podemos ver, esta es una foto de un microscopio electrónico donde podemos ver que después de 25 años la fibra está intacta. Cuando colocamos microfibra de vidrio, lo que nos evitamos son este tipo de situaciones, porque todo el hormigón, cada milímetro cúbico del hormigón está perfectamente protegido y cosido por millones de fibras. Esa es la gran ventaja de utilizar estas microfibras de vidrio. No dejan rastro en la superficie,
porque tienen un peso específico ligeramente superior a la del hormigón, 2,60 y pico contra 2,45. Por lo tanto, no pueden salir en la superficie. Son ideales para hormigón pulido o hormigón impreso. Una forma muy rápida y fácil de ver la diferencia en una ficha técnica en una sola mirada es ver la longitud. Aunque últimamente también hemos visto en fichas técnicas de fibras chinas colocar el número de 13 milímetros de longitud para confundir al cliente, porque hay muchísima desinformación en el mundo de las fibras. Por lo tanto, simplemente decir, la única fibra de 13 milímetros que existe es la de Fibratec, porque la fabrica exclusivamente para nosotros, por lo tanto no puede haber otra de 12 milímetros. Si la ven y tiene otra marca que no sea Fibratec, sospechen de ella. Esa es un poco la idea. Quiero mostrarles un vídeo que en 3 minutos explican bastante más de lo que yo puedo explicar, porque las imágenes siempre dicen mucho más que las palabras. Así que voy con ello. Fibratec, fibra de vidrio alcali resistente con el mayor contenido de circonio a nivel mundial, 17,1%. El perfecto sustituto de las mallas electrosoldadas en la construcción de soleras. Con solo 1 kilogramo metro cúbico, sustituye a mallas electrosoldadas en soleras peatonales, pistas deportivas, patios, aceras, andenes. Con solo 2 a 3 kilogramos metro cúbico, sustituye a mallas electrosoldadas en soleras industriales, en estacionamientos, en recrecidos sobreforjados en estacionamientos de varias alturas, en gasolineras, en estaciones de recogida de contenedores. Su aplicación es rápida y sencilla. Se añade como último componente en el hormigón fresco a una velocidad de 2 o 3 kilogramos minuto a máximas revoluciones de la cuba del camión o en la planta de hormigón. Tras haber añadido la totalidad de la fibra, se permite 1 o 2 minutos adicionales de mezclado y se procede al vertido del hormigón. Eso es todo. Ejecución 50% más rápido. El mallazo hay que colocarlo previamente, entonces ese tiempo de colocación previo del mallazo te lo estás ahorrando al echar la fibra. Evitamos tener que colocar, calzar y coser mallas electrosoldadas facilitando la ejecución. La aplicación tradicional del mallazo se suele colocar sobre unos calzos porque el mallazo siempre debe quedar en la zona de arriba de la solera. Entonces al colocar los calzos el problema que tenemos es que la cuba o la hormigonera no puede acceder por encima del mallazo porque lo doblaría, se quedaría la parte de abajo. Entonces la ventaja que tenemos al utilizar fibras es que nos ahorramos ese inconveniente y así se queda distribuido uniformemente dentro del hormigón, con lo cual pues, la resistencia sigue siendo la misma y tiene una mucho mejor facilidad de ejecución. Facilidad de acopio y ahorro de espacio en obra. Evitamos tener que cortar y solapar mallas electrosoldadas en zonas con obstáculos como columnas, registros y recovecos. Cuanto sean parking cubiertos, que tengas pilares, claro, el mallazo tienes que solaparlo, tendrías que ir cortando y solapando mallazo. Evitamos problemas de colocación de mallas en terrenos inclinados o con espesores variables. Fibratec no deja rastro en la superficie. Totalmente apto para acabado en pulido o impreso. Evita la microfisuración y aumenta la resistencia a rotura por flexotracción. Con Fibratec, adiós a las mallas electrosoldadas. Ahorre tiempo y dinero. Bien, pues ahora quiero hacer un ejemplo de cómo sabemos si un piso de hormigón que vamos a construir solamente necesita 2 kilos de fibra de vidrio y nada más, o si necesita, en este caso, una segunda malla en la parte inferior. Para ello, se utiliza el cálculo Westergaard, de tensiones Westergaard, cuyas fórmulas hemos visto al principio de la presentación. Como regalo de la presentación de hoy, se van a llevar ustedes este cálculo online. Lo que tienen que hacer es entrar en www.fibratec.eu. No lo hagan ahora, háganlo después,
para seguir la presentación. Y ahí hay una solapa donde dice calcule su solera, clica allí, se registra y le da derecho como profesional a poder entrar y usar este cálculo online que en 15 segundos nos va a dar la respuesta. Lo que aquí realmente vamos a ver es lo que es capaz de soportar lo que es la solera propia de hormigón, lo cual nos va a indicar si la carga que le vamos a poner encima va a romper el hormigón o no. Si no lo va a romper, porque las tensiones no llegan al límite de rotura, significa que solo tendríamos que colocar una malla en la parte superior o en su lugar 2 kilos de microfibra de vidrio de Fibratec. Si la medida no da con lo que queremos, tendremos dos opciones: o aumentar el espesor o poner además una malla en la parte inferior o en su defecto macrofibra. Imaginemos que un cliente nos dice que tiene un terreno, una explanada tipo E2 con un factor K de 5 y quiere construirlo con un espesor de 15 centímetros en un hormigón tipo 25 megapascales a compresión, y que aquí va a tener una carga de carretillas o autoelevadoras, como se llama en Hispanoamérica, donde tenemos que fijarnos en la rueda que mayor carga va a tener, que es las ruedas delanteras del eje delantero, porque cuando esta carretilla esté totalmente cargada, la carretilla en sí con 2.500 kilos y la carga, imaginemos un palé de 1.500, son 4.000 kilos, que se concentran en un 80% en el eje delantero. Por lo tanto, son 3.200 kilos en el eje delantero, que si lo dividimos en las dos ruedas son 1.600 en cada rueda. Aquí también influye, cuando es una carga dinámica, las repeticiones que van a suceder durante ese mismo punto a lo largo de un día. Estamos hablando de la carretilla totalmente cargada, por supuesto, ¿no? Imaginemos que nos está diciendo que es un almacén con mucho movimiento y iba a pasar 150 veces por el mismo lugar a plena carga. Y además tenemos zonas donde tenemos estanterías, patas de estantería, donde hay una carga puntual, estática, de 2.500 kilos. Entonces, si nos vamos a nuestro cálculo online, teniendo también los factores de seguridad de este cálculo del hormigón propio y de todas las seguridades que nos marcan las normas para hacer el cálculo, nos metemos en nuestro cálculo online. Como se puede ver, esto es una dirección, es un cálculo online, no es una aplicación, por lo tanto no ocupará espacio en nuestro teléfono móvil. Con la ayuda de estos 3 botoncitos del menú podemos poner un icono en nuestra pantalla de inicio y cada vez que queramos calcular va a aparecernos como si fuera una aplicación, clicamos y hacemos el cálculo. Entonces damos aquí a calcula tu dosificación, llegamos donde tenemos que elegir la aplicación, que lo que esto nos va a determinar es si se trata de una carga dinámica o estática, y al mismo tiempo también nos va a determinar la huella de la carga sobre el pavimento de hormigón. Después, en este desplegable, vamos a seleccionar 15 centímetros y con este hormigón nos va a decir que puede soportar una carga puntual de 2.850 kilos, estática, en una pata de estantería, por lo cual el hormigón aguanta la carga de la estantería. Si nos fijamos en la carga dinámica, como no hay 150 repeticiones, nos vamos a 200. Y aquí nos dice que tenemos que tener en cuenta este valor, 1.860 kilos. Sería lo máximo admisible para 200 movimientos diarios en cada neumático. Y como hemos visto en nuestro ejemplo, solo necesitamos 1.600. Por lo tanto, corroboramos y afirmamos que este hormigón no se va a romper. Por lo tanto, no necesita un doble mallazo, no necesita una doble malla, solo necesita la de arriba. ¿Y qué ponemos en lugar de la malla de arriba? 2 kilos de microfibra de vidrio Fibratec V12AM. Y este es el secreto de todo esto. Además, ayudamos también a que se puedan calcular las distancias en las que hay que hacer los cortes de retracción en las primeras 24 horas o en cuanto sea posible, porque si llegamos tarde, al lado de nuestro corte puede aparecer una rotura, una fisura de lado a lado, porque hemos llegado tarde a cortar. Nunca hormigonar un viernes e ir el lunes, sino que a las 6, 7, 8 horas, cuando queramos cortar, no levante una piedra, es el momento de cortarlo, cuanto antes. Y también nos va a indicar la profundidad del corte. Y además, aquí, haciendo un clic en la parte de abajo, nos va a llevar a una tabla donde podremos aumentar los cortes de retracción utilizando el aditivo
que vamos a ver después, pero ahora no vamos a entrar en ese detalle. De momento vamos a ver algunas referencias de obras para que se puedan hacer una idea de qué tipo de cosas hacemos con la fibra. Estas son unas cámaras frigoríficas, accesos a un aparcamiento, aceras. Aquí tenemos todos los aparcamientos y todo lo que es la nave industrial de esta planta de biogás, con 2 kilos, 15 centímetros de espesor. Esto es una obra en Buenos Aires, donde tenemos distribución. Estos son unos aparcamientos fuera del supermercado Aldi en la provincia de Córdoba, aquí en España, por ejemplo. Esto es un andén de la estación del AVE de alta velocidad de Valencia, donde se usaron 2,5 kilos, no por las cargas, sino para absorber la vibración, la energía de la vibración al paso de los trenes, para que el hormigón no sufra. Esto es una estación de servicio donde todas las soleras se han realizado con 15 centímetros y 2 kilos de microfibra de vidrio y nada más. Y en este caso, pues una pista deportiva. Una versión de esta fibra totalmente suelta, en lugar de filamentos unidos entre sí, formando hebras para aguantar el machaqueo dentro de la cuba del hormigón, porque tiene áridos y eso rompe el hormigón, existe esta misma fibra, pero totalmente suelta, que se utiliza en aquellos productos donde no hay árido grueso. Por ejemplo, monocapas, morteros, pinturas, bases de microcemento, morteros autonivelantes. Aquí es una fibra, es la misma fibra, pero totalmente suelta, con filamentos de 13,5 micrones de diámetro, que no dejan ningún rastro en la superficie, pero si abrimos un poco para ver qué pasa por dentro, podemos ver que están colocados como si lo hubiésemos colocado a medida. ¿Qué vamos a evitar con esto? Hacer 2 veces la aplicación. Primero una base, después colocar una malla y después hacer encima. Con esto directamente lo mezclamos en el mortero, aplicamos a la pared una sola capa y queda de cine. Bien, ahora ese mismo concepto que hemos visto antes. Imaginemos por un momento que viene un cliente y nos dice que va a construir una solera de hormigón, un piso de hormigón, en un puerto de contenedores, donde va a apilar una serie de contenedores, en este caso digamos que son vacíos, para facilitar un poco el tema, donde hay 10 toneladas de carga en cada uno de los contenedores. Son 4 contenedores apilados entre sí, por lo tanto tenemos 10 toneladas en las esquinas, y aquí, bueno, pues el área de apoyo de cada esquina, que es donde son en las esquinas y en el centro, donde se apoyan los contenedores, son bases de 20 por 20. El factor K del terreno, 5. El hormigón tipo 25 y el espesor que han pensado, 22 centímetros. Vamos a ver si esto aguanta o no. Ya le digo que cuando hacemos el cálculo de tensiones online, veremos que no aguanta. El hormigón se rompe. Por lo tanto, tenemos 2 opciones. O aumentamos el espesor hasta que no se rompa y seguimos usando solo microfibra, o si no podemos mover el espesor, tenemos que acudir a un refuerzo que sea equivalente a una doble malla, la malla de abajo. Y aquí es donde utilizamos macrofibras sintéticas para una resistencia, bueno, digamos, residual. ¿Por qué residual? Porque una vez que se sucede una rotura, estas fibras tienen que seguir aguantando. Esa es la cosa. ¿Cómo se define un refuerzo del tipo estructural? Se entiende estructural de la losa en sí, no estructural de un edificio. Ni columnas, ni vigas, no se pueden sustituir con fibras, todo lo que forme parte. Las mallas que forman parte de un cálculo estructural en un edificio no se pueden sustituir. Solo aquellas de los pisos de hormigón apoyados sobre una estructura existente. ¿Sí? Y estamos hablando de elementos que no son estructurales como tal, porque no soportan al edificio. Se fabrican de una forma independiente al edificio, de hecho aislados del edificio. Entonces lo que queremos hacer es proteger la estructura de esa losa. Pero si hay una carga muy grande que la va a partir, pues lo vamos a querer resolver con macrofibras. ¿Cómo se define este tipo de refuerzo? Bueno, pues en el código estructural del hormigón estructural español, en el anejo 7, dice que tenemos que tomar una muestra de hormigón, colocarle X cantidad, lo que sea, de cualquier fibra
macro, fibra más de 20 milímetros de longitud, y llevarlo a un ensayo de viga, de rotura a flexión. Por lo tanto, vamos a inducir aquí abajo con un mini corte que aquí se rompa el hormigón y vamos a anotar el límite de rotura con el que hemos conseguido generar la primera fisura, la vamos a anotar. Vamos a seguir haciendo la presión hasta que la rotura llegue a 0,5 milímetros la apertura de esa rotura y la vamos a llamar F1. Vamos a seguir haciéndolo y vamos a seguir tomando nota, y cuando diga 2,5 milímetros, cuando esté la rotura a 2,5 milímetros de ancho, vamos a tomar nota del valor, y cuando esté en 3,5, pues la F4, vamos a llamarlos F1, F2, F3, F4. La norma dice lo siguiente: si F1 es del 40% o más de FL, y si F3 es un valor del 20% o mayor de FL, podemos afirmar que la fibra que hemos utilizado, con la dosificación que hemos utilizado, ha sido capaz de otorgarle a ese hormigón una resistencia del tipo estructural, pero es la mínima que cumple la ley. Luego hay que ver caso por caso, porque si tenemos una carga muy grande y no nos vale el límite inferior, el mínimo, entonces tenemos que hacer otro cálculo. Y ese cálculo se llama TR34. Y eso nosotros lo hacemos desde nuestra ingeniería de Barchip. Estamos hablando de un equipo de ingenieros internacionalmente repartidos y lo hacemos sin ningún coste ni compromiso para los clientes que acuden a nosotros para solicitarnos ayuda para el cálculo de una solera. Puede suceder que hagamos un cálculo Westergaard y no haga falta poner fibras macro, simplemente 2 kilos de fibra de vidrio y ya está, como el 95% de las soleras de hormigón, de los pisos de hormigón, o puede haber casos en los que eso no sea suficiente y hagamos un cálculo de TR34 y ahí diremos cuántos kilos de Barchip van a ser necesarios. Antes hemos visto en profundidad un poco cómo son las microfibras. Ahora vamos a ver cómo son qué macrofibras existen en el mercado. Las sintéticas clásicas, las de vidrio, largas, y las de acero. Las macrofibras sintéticas de Barchip son la mejor opción y ahora voy a explicar brevemente las razones basándonos en las evidencias. Las macrofibras de acero, las fibras de acero, generan sales expansivas a su alrededor porque se oxidan. Estas sales generan esta expansión, micro roturas alrededor, y las fibras acaban moviéndose, bailando, flojas dentro del hormigón porque primero se ensancha y después pierde masa cuando se oxida. Por lo tanto, la fibra de acero tiene su aquel, ¿no? Sus limitaciones. También todas las macrofibras, en este caso, y las de acero menos, pero también, este es el caso de macrofibras sintéticas de otras marcas, lo que nos va a dejar en la superficie puede ser una cosa como esta, fibras saliendo que a lo mejor para una solera en exterior donde van a circular camiones puede no importarnos que quede esto como si fuera un campo de fútbol, ¿no? Pero en un interior, típicamente, hemos visto muchas veces gente quemando estas fibras en miles de metros cuadrados con sopletes. Por lo tanto, es un trabajo impresionante, el hormigón sufre con ese calor, etcétera, etcétera. Cuando son macrofibras de acero, a lo mejor no sacan tantas puntas, pero nos pueden dejar situaciones como esta, en donde vemos un montón de microfisuras por falta de microfibra de vidrio, de AR, de Fibratec, por ejemplo, porque se podían haber utilizado las macrofibras de acero con las microfibras de Fibratec para hacer el trabajo del mallazo, de la malla superior, que todo hormigón lo necesita, porque los hormigones tienen retracción, no importan las cargas, todos tienen retracción. Y también en este caso vemos aquí las fibras tumbadas, pero con el uso estas puntas van a quedar fuera. Y hemos llegado a ver cómo se pinchan neumáticos o gente se las clava porque se cae y se las clava en la mano. Las que están en la superficie también se van a oxidar, por lo tanto, bueno, pues tiene sus inconvenientes la fibra de acero. ¿Qué pasa con las fibras Barchip? Están hechos de dos materiales, es una fibra japonesa que nos permite, en primer lugar, las fibras se separan en 3 fibras más una vez que se mezclan en el hormigón para aumentar su número, y la otra propiedad que tienen es que no tienen efecto memoria. Por lo tanto, cuando nosotros pulimos la superficie queda totalmente lisa y sin ninguna fibra en la superficie. Esta es una
y bastante importante de sus motivos de ser para nosotros la mejor. Sí, muchas veces nos preguntan, porque nosotros empezamos con las fibras de vidrio, ¿por qué no vendéis fibras de vidrio macro? La razón es la siguiente. Cuando nosotros queremos un hormigón que tenga una resistencia residual porque el espesor no es suficiente, ya sabemos que se va a romper, y necesitamos una fibra que sustituya el mallazo inferior, tenemos que mirar a las resistencias residuales. Si resulta que un hormigón HA25 con una macrofibra Barchip en el valor FR3, que es el que se toma en cuenta en los cálculos TR34 de refuerzo estructural con fibra, me está dando una resistencia a rotura por flexión de 1,45 megapascales, si yo en el mismo tipo de hormigón uso 10 kilos de macrofibra de vidrio de 36 milímetros, resulta que me da 1,06. Como se puede ver, estamos hablando de 2,5 kilos comparado con 10 kilos y encima mejor resistencia en mi Barchip sintética. Por lo tanto, ¿cómo voy a castigar al cliente? Siendo que las fibras más o menos el kilo cuestan más o menos parecido, ¿cómo voy a castigarle a comprar 4 veces más de fibra y encima para peor refuerzo? No tiene sentido. Y si nos vamos al caso, por ejemplo, de una dosificación de 3 kilos de Barchip, nos va a dar 1,65 frente a 15 kilos de fibra de vidrio larga, 1,58. Aquí estamos pidiéndole al cliente que ponga 5 veces más de fibra para tener un refuerzo similar. Evidentemente no tiene sentido. Ese es el motivo por el cual podemos afirmar en esta escala de valores también, de costes, que la fibra más económica por metro cúbico acaba siendo la fibra Barchip. No solo porque no deja huella, no deja marca porque no tiene memoria después del pulido, sino que además por sus características de refuerzo. Esta es una imagen un poco para que se vea cómo queda la fibra distribuida dentro del hormigón y algunas referencias de obra, que ya estamos hablando de palabras mayores, lógicamente, donde pues hay unas cargas muy grandes y unas exigencias muy grandes. Esto es un ejemplo curioso, una barrera de cúpulas para absorber la energía de las olas en Tailandia. De 15 centímetros se bajó el espesor a 5 con solo 3 kilos de fibra de Barchip de dosificación, donde antes el óxido generaba una contaminación tremenda en el mar y después la pieza mucho más ligera y mucho más resistente. En este caso, por ejemplo, una rampa de un muelle. En todas las zonas costeras, las fibras de acero pues, no son una buena solución, sinceramente. Esto es una obra en Tarazona, las naves de Aerometallic, por ejemplo, donde se utilizaron estas fibras y después del pulido no quedó ninguna fibra en la superficie. Aquí se hizo una mezcla de micro y macrofibra, consiguiendo un efecto de doble mallazo, al igual que esta nave logística en Asturias, que después del pulido quedó sin ningún rastro en la superficie, y aquí igual, dosificamos 2 fibras al mismo tiempo para hacer el doble efecto. En resumen, nuestra microfibra sustituye las mallas calzadas en el tercio superior para la retracción del hormigón, que se deben de colocar estas 2 kilos de microfibra en todos los hormigones, sustituyendo la malla. Y en algunos casos, después de hacer el cálculo online, es donde podremos ver si necesitamos además una fibra para sustituir el mallazo de abajo o colocar un mallazo de abajo. De hecho, voy a mostrarles un momentito en la cámara que nuestras bolsas de 1 kilo hidrosolubles tienen una tabla donde no hace falta ni siquiera entrar en el cálculo online. En los comercios, en las tiendas de productos de, ¿cómo se llama? De materiales de construcción, en estas bolsas esta tabla ya está y se puede mirar directamente en la tabla. Bueno, vamos a seguir con la presentación y ahora vamos a pasar al siguiente capítulo, que es el capítulo del aditivo para evitar los cortes de retracción o para agrandar los paños de los cortes. Lo que sucede cuando trabajamos con hormigón es que el hormigón tiene una retracción, lo hemos dicho antes. Se generan 2 tipos de situaciones. Cuando nosotros utilizamos nuestro aditivo en polvo, lo podemos usar para 2 cosas. Una, para agrandar los cortes hasta 15 por 15 metros.
sin ningún tipo de refuerzo de macrofibra, solo combinándolo con 2 kilos de microfibra de vidrio. Y si los cortes van a ser mayores de 15 por 15, vamos a tener que poner macrofibras sintéticas, pero aquí el trabajo que va a realizar el CR, el compensador de retracción, va a ser otro. Veamos rápidamente qué tipo de retracción hay en el hormigón. En horas se produce la plástica, el 15%, la retracción autógena, el 15%, suman el 30%. Esto es solo el 30% de la retracción. El 70% es a largo plazo. De entre todos los aditivos compensadores de retracción que hay en el mercado, el único capaz de atacar a corto y largo plazo es Fibratec CR. Eso es lo que le hace diferente. ¿Cómo se produce la retracción? Cuando tenemos las reacciones químicas, aumenta la temperatura, evapora agua, el agua deja huecos y ahí es donde se generan cristales que van rellenando los huecos que deja el agua, cristales como este, evitando la retracción del hormigón, no al 100%, desde luego, pero nos ayudan a poder distanciar los cortes de retracción. Tal es su efectividad que incluso cortando para inducir una grieta debajo, esto no sucede. En los sacos donde vendemos este producto, que son sacos de 10 kilos, hay una tabla de dosificación en donde podemos ver para digamos, en nuestro ejemplo anterior, donde supongamos que los cortes los tendríamos que hacer con 15 centímetros de espesor cada 9 metros. Bueno, pues normalmente tendríamos que hacer el corte cada 4, pero en este caso las necesitamos hacer cada 9. ¿Por qué? Porque hay una columna, hay un pilar cada 9 metros, ¿no? Y queremos que el corte coincida con el pilar. Entonces vamos aquí al espesor, entre 15 y 19, nos vamos a paños de 10 por 10 y nos dice que añadamos 8 kilos de Fibratec CR en combinación con 1 kilo de la microfibra de vidrio que hemos visto antes. Esto es porque las dos juntas es como hacen el trabajo, pero como en esa solera ya habíamos puesto 2 kilos de microfibra de vidrio para sustituir la malla electrosoldada calzada en el tercio superior, ya no hace falta añadir más este kilo adicional. Solo tendríamos que añadirle 8 kilos de Fibratec CR, además de los 2 kilos de fibra de vidrio que ya pusimos antes, y realizar los cortes cada 9 metros. En un piso donde tengamos necesidad de cortar más de 15 por 15, por ejemplo, 30 por 30, lo que vamos a hacer es evitar muchísimos, miles de metros de cortes lineales de las juntas. Todo ese aserrado hay que limpiarlo, hay que sellarlo y después, si nosotros tenemos una solera con todos estos cortes, al paso de las carretillas, de las traspaletas, con el golpeteo, pues vamos a romperlo con el tiempo y vamos a tener parones por mantenimiento y reparaciones. Sin embargo, si esto lo hacemos con cortes cada 30 metros, bueno, pues gracias al Fibratec CR, que ahora vamos a ver qué tipo de beneficios nos va a dar, pues podemos hacer este tipo de cortes con menos roturas y menos mantenimiento. En este caso, cuando hacemos cortes tan grandes en las soleras, suceden dos problemas muy típicos. Las juntas se abren mucho, pueden llegar hasta 2 centímetros de apertura, y también sucede una cosa que se llama alabeo, las puntas que se levantan. El Fibratec CR nos va a evitar la apertura de juntas después de 3 años hasta un 80%. De tal manera que no vamos a tener estos problemas de golpeteo y después roturas de este tipo. Este es el primer beneficio que nos va a aportar. Aquí hay que utilizar o macrofibra o un doble mallazo, pero no es suficiente porque ese problema va a surgir. ¿Cómo lo eliminamos? Añadiéndole además Fibratec CR. En una dosificación entre 10 y 12 kilos. Eso se puede ver caso por caso, pero esa es la dosificación muy típica. Misma situación en una obra grande donde tenemos cortes muy largos y lo que vamos a tener en este paño muy esbelto, arriba se pierde más agua, evapora agua, se arruga más y se levantan las puntas. Esto es lo que llamamos alabeo o curling. Si nosotros no colocamos nada, con el tiempo vamos a ver estas roturas en las esquinas. Mucha gente lo va a interpretar como que el terreno se ha asentado, pero nada que ver. En realidad lo que ha pasado es que de tanto pasar camiones y cargas,
estas partes de aquí que están suspendidas se rompen por la fatiga del material. Y entonces, de repente, pues vemos que acaban en el suelo donde tenían que estar desde el principio. Cuando usamos CR, no nos suceden este tipo de situaciones. Esta es una tabla donde se ven las retracciones del hormigón sin nada y con distintas dosificaciones de CR y con dosificaciones combinadas entre CR y las microfibras de vidrio que, trabajando juntos, tienen una estabilidad impresionante en cuanto a la contracción del hormigón, la retracción del hormigón. Se puede utilizar con cualquier tipo de método de curado, con cualquier tipo de refuerzo, mallas, fibras largas, fibras cortas, doble malla, pretensado. Y algunas obras importantes a nivel global, sobre todo en Sudamérica, en Latinoamérica, tenemos estos almacenes que mueven una mercancía impresionante entre el norte y el sur del continente, donde desde hace muchos años los clientes no quieren tener muchos cortes porque paralizan su actividad y generan una pérdida de dinero importante. Y esto es una obra aquí en España, lo que son las bodegas Isíos, donde es una obra de Calatrava, muy bonita, del arquitecto Calatrava, donde había dos alas a los lados, simulan alas, son piscinas, donde teníamos que colocar, un hormigón, pero como era solo de 10 centímetros de espesor, habría que cortar cada 2,5 metros. Por lo tanto, quedaría feo y hemos conseguido cortar cuadros de paños de 15 por 16 en la zona más ancha, por aquí, y luego más pequeños a medida que acortaba, porque necesitamos también mantener la geometría de los cortes, como es lógico. ¿Cómo se consiguió? Utilizando microfibra y Fibratec CR, estos dos componentes. Y luego está la obra del día a día, cualquier obra pequeña que vayamos a hacer de menos de 225 metros cuadrados, 15 por 15, llevamos 2 kilos de fibra de vidrio, nada de mallas, no llevamos nada para cortar, porque el Fibratec CR nos resuelve ese problema y a correr. Y por último quiero hablar de juntas. Este producto solo lo vendemos en España. En Hispanoamérica no tenemos la distribución. El resto de los productos sí tenemos la distribución en Hispanoamérica. Sobre todo ya estamos presentes con stock en Argentina, Chile y Ecuador, y también buscando distribuidores en otros países. Ahora estamos hablando de las juntas, que son un elemento fundamental para cuando hacemos pisos sin cortes de hasta 30 por 30 o incluso más de 30 por 30 metros, pero normalmente hasta 30 por 30 metros. Estamos hablando de juntas de encofrado, que un día hacemos el trabajo, pero al día siguiente tenemos que hormigonar la zona de al lado. Entonces, hay un corto vídeo donde explica muy bien un poco cómo se llegó a estas juntas. Lo voy a poner en 2 minutos nada más. Simplemente que sepamos que tenemos todo tipo de juntas para interiores, exteriores, que es cuestión de consultarlo, que muchas de ellas son patentes de nuestro fabricante HCJ, es un fabricante belga con una calidad espectacular, son los inventores de las juntas sinusoidales, libres de golpes, espectacular. Posteriormente generaron otras juntas como la cosinus, de la que vamos a hablar ahora, y solo quiero destacar dos de todas estas juntas para no estar mucho tiempo, que son las juntas de exteriores y después vamos a ver la junta de interiores. En este caso hablamos de juntas que tienen un sellado en lo que es la parte del corte, digamos, de la unión de las dos soleras, que puede soportar temperaturas desde menos 40 hasta 120 grados de temperatura, que se anclan, y esto lo vamos a ver también después, de una manera, como vemos aquí, es un anclaje 3D, tridimensional, a lo largo de toda la junta. No voy a entrar mucho en detalle porque hay un vídeo corto que lo explica muy bien. Y las juntas en el exterior pues nos pueden evitar situaciones como estas, ¿no? En donde los cambios de temperatura y demás, pues de repente nos generan o algún movimiento de tierra, este tipo de situación, pues eso lo podemos evitar con una junta como esta. Y ahora vamos a hablar de la junta Cosinus, que tiene el récord mundial en transferencia de carga. Para hablar de él, lo mejor es ver este vídeo y después vuelvo con ustedes.
Engelhoff Concrete Joints presenta la nueva junta Cosinus Slide. Descubra en los próximos minutos esta revolucionaria solución en juntas, una tecnología completamente nueva para pisos industriales. La junta Cosinus Slide se caracteriza por contar con placas sinusoidales dobles de acero de 5 milímetros, 2 en la parte superior, contrapuestas con 2 más en la parte inferior. En lugar de un anclaje tradicional con pernos, la junta está fijada al concreto por un sistema especial de barrillas continuas y corrugadas que corren sobre todo el largo de la junta, con conexiones en la parte superior e inferior. Una pequeña placa de acero puesta en la parte central impide el desbordamiento del concreto. Gracias a la forma geométrica sinus-cosinus de la junta y del concreto, la transferencia de carga no se realiza a través de la junta, sino a través del piso mismo. Esta capacidad de soporte de carga única del piso está calculada y probada para todo tipo de tránsito de montacargas. Para un mejor entendimiento del concepto de piso cosinus, es necesario hacer como un pequeño resumen de la tecnología existente. Desde 1985, los fabricantes de pisos comenzaron a reemplazar las tradicionales juntas cortadas por un piso sin juntas. A pesar de que esto representó un gran avance, los espacios abiertos entre las juntas fueron un área crítica y subestimada en cada piso industrial. Con la introducción de la solución Sinus Slide en 2006, este problema fue solucionado dejando un piso con la impresión de no tener juntas, libre de juntas. La junta Cosinus Slide va un paso más adelante y no utiliza más un sistema tradicional de pasajuntas. La transferencia de carga se realiza por el piso mismo. Es por ello que nosotros decimos la junta es el piso y el piso es la junta. Para entender este principio y este lema, veamos qué pasa cuando elaboramos un piso cosinus libre de juntas. Primero, las juntas se instalan en una forma lógica, tomando en cuenta el tamaño y la forma del área de trabajo, así como los distintos colados consecutivos. Se comienza con la instalación del primer perfil. Una vez nivelados, los sujetadores son clavados a la terracería en ambos lados de la junta. El segundo perfil es fácilmente conectado al perfil anterior, reutilizando los tornillos y tuercas de plástico. Una placa metálica ajustable crea una altura estándar apta para pisos de varios espesores. Se continúa esta forma hasta encontrar un cruce o punto fijo. Una vez que el colado y el pulido del piso han terminado, la junta comienza su proceso de retracción. Es recomendable ir por una abertura máxima de más o menos 15 milímetros, lo cual representa un panel de piso de aproximadamente 30 por 30 metros. Después de unas semanas, el piso está listo para usarse. A pesar de la velocidad y del tipo de montacargas, el área Sinus Slide con un borde protector de 5 milímetros de espesor garantiza un manejo libre de vibración y de choque, gracias al continuo soporte que le da a las ruedas que por allí circulan. Esta característica de durabilidad es extremadamente importante en los centros de almacenaje y logísticos actuales. Las juntas tradicionales aún batallan con el impacto de las ruedas sobre las aberturas de la junta. Aún las juntas más fuertes y reforzadas no pueden resistir esta situación tan incómoda e insegura. Esto generará daños inmediatos y un uso inevitablemente limitado del piso, sin otorgar funcionalidad ni durabilidad al piso industrial. Las ruedas de los montacargas son cada vez más pequeñas y duras. Las cargas se han vuelto más pesadas y delicadas. Y junto con el incremento de la velocidad de los montacargas, los requerimientos de un piso industrial moderno han cambiado significativamente. Estas necesidades cambiantes aún no han sido consideradas por el estándar europeo 1991. Con la solución Sinus Slide, nos hemos anticipado a estas situaciones y hemos creado una solución de uso universal para su piso, independiente de la dureza y tamaño de las ruedas de los montacargas. El círculo vicioso del daño se detiene y se alcanza un nivel de confort sin precedentes. El concepto de piso cosinus ha combinado la solución Sinus Slide
con un sistema único de capacidad de soporte de carga del piso. La idea es simple, pero brillante. Las cargas son transferidas simultáneamente y de forma proporcional a lo largo de y sobre todo el piso por columnas verticales de concreto, con forma y soportadas por la geometría sinus-cosinus. Ruedas y cargas ahora se deslizan suavemente de un panel a otro del piso, sin un sistema de conexión tradicional. Como hemos dicho antes, la junta es el piso y el piso es la junta. Siguiendo las leyes de la naturaleza, mejor es imposible. No es posible mejorar las leyes de la naturaleza. El piso cosinus libre de juntas, la mejor garantía para un uso confortable y despreocupado de su piso. Un concepto moderno para los pisos de almacenes contemporáneos. Bueno, esta explicación es mucho mejor de lo que yo podía explicar, por eso prefería ver el vídeo primero. Y aquí destacar dos detalles nada más. Las juntas normales, ya sean de tipo diamante o semicirculares o como estas, rectangulares, donde el pasador es lo que transfiere la carga, estos pasadores rectangulares que se colocan cada 50 centímetros o la distancia que tenga cada fabricante, no es capaz de transmitir la carga correctamente al paño siguiente. En el caso de cosinus, como acabamos de ver, es el mismo hormigón el que lo va a transmitir. Por lo tanto, cuando colocamos una junta como esta, nos permite colocar la carga en el mismo borde de la junta, de tal forma que el usuario del galpón, de la nave, no tiene que dejar la típica distancia de 30 centímetros en cada lado de la junta, donde no puedo colocar patas de estanterías, etcétera, etcétera, porque esos son los puntos débiles del piso, de ese hormigón. Y esa es una de las cosas. La otra, muy interesante, es que en lugar de la sujeción por pernos en el hormigón, que puede ser desigual y puede ocasionar que tengamos la apertura en unos lugares más que en otros, porque en definitiva estamos hablando de un clavo el que tira de la junta unida al hormigón. En el caso de la junta de HCJ, en todas las juntas de HCJ, es esta estructura tridimensional y longitudinal. Toda la junta está sujetada igual, tridimensionalmente, por lo tanto no hay margen de error. Esto es muy interesante y muy importante, que lo hace muy diferente. Esto que acabo de decir, la mejor manera de verlo y vivirlo es en este ensayo. Aquí tenemos un pasador rectangular y diamante de cualquier competidor que tienen este tipo de, o sea, lo que son juntas metálicas, y aquí la cosinus. Y les invito a ver la diferencia de cuándo va a romper el uno y cuándo va a romper el otro, y esto sí que ya va a ser algo muy definitivo para darse una idea de lo que estamos hablando. Aquí ya tenemos la rotura, aquí también. Aquí están los valores. Y como podemos ver aquí, como es el propio hormigón el que está aguantando, la carga es lo que aguantaría en cualquier lugar del hormigón. De hecho, se rompe en cualquier lugar del hormigón. No se rompe en la base en la propia junta, sino fuera de la junta. Y esta es la gran diferencia entre estas juntas y las demás, porque esas placas solo apoyan en la mitad del piso, en la mitad para abajo. Por lo tanto, es razonable y es esperable que esto suceda de esta forma. Podemos colocar la carga en el mismo borde, aprovechando 100% el almacenamiento. El coste adicional que podamos tener a la hora de poner estas juntas, que son algo más caras que las demás, se amortiza en menos de 1 o 2 años simplemente por el coste operativo. Además, se puede disminuir el espesor de la solera, porque no hay que tener en cuenta a la hora de construirlo el espesor alrededor de las juntas, sino que se va a tratar todo como si fuera interior, como si fuera en mitad de la pastilla. Para aquellas empresas que le dan importancia al tema de la huella de carbono, al reducir ese espesor va a haber un ahorro de huella de carbono también. No va a haber roturas en
en las ruedas de las carretillas elevadoras de los autoelevadores, ni bajas por esas sacudidas al pasar de un corte a otro, porque los operarios evidentemente sufren en sus espaldas todo eso también. Esas reparaciones se van a eliminar. Por lo tanto, en definitiva, es una junta que sale más económica, además de ser mejor, más duradera, más capacidad, es una junta que sale mejor. Esto es un ejemplo de un cálculo donde se consideraron distintos tipos de juntas y siendo que 0,5, o sea, 50%, es un suelo sin juntas, la transmisión de carga de un suelo sin juntas, en este caso en concreto, el cosinus alcanzó un 44,6%, puede llegar al 48%, de hecho, en algunas juntas. Cuando cualquier otra junta del mercado no llega ni al 32%. Esta es la gran diferencia entre la cosinus. La sinus, que es una junta, también de HCJ, pero no tiene, digamos, la transmisión de carga de columna de hormigón, también mejora, digamos, con respecto a otros. Pero, desde luego, el rey es la junta cosinus, con todas las ventajas que acabamos de enumerar. Y algunas referencias de obras muy importantes, como IKEA, por ejemplo, en Dubái, otra obra más, es un poco por ver algunas fotos, algunas referencias interesantes de obras realizadas con estas juntas, donde, bueno, pues la junta no sufre ni las carretillas elevadoras ni las traspaletas tampoco. Aquí tenemos una apertura enorme. Esto, si fuera una junta lineal, sería intransitable totalmente. Y estas son un poco las marcas con las que trabajamos a nivel mundial, como se pueden ver, bastantes significativas. Bueno, pues aquí llegamos al final de la presentación. Yo le he pedido a María que me haga un pequeño resumen o que junte las preguntas que son más o menos parecidas. Y en cuanto a aplicación, tenemos un departamento de ingeniería que está mucho más preparado que yo para poder responder a las preguntas técnicas. Yo responderé en la medida de lo posible a cosas lo más sencillas posibles y si hace falta una digamos, consulta técnica más profunda, aquí tenemos el correo electrónico donde se nos puede escribir y sin falta en 24 o 48 horas atenderemos todas las consultas que haya. Estamos en la base de datos de CIPE, interesante también para aquellos que utilizan esta base de datos, y quedo a disposición para responder en la medida de lo que pueda a las dudas que pueda haber. Muchas gracias, Manuel, por tu exposición y, como has comentado, leemos un poquito las preguntas que ha habido. Intento resumir o agrupar. A ver, nos comenta Ginés Oliver, que creo que más arriba ha dicho, bueno, dosificación de 2 kilos de fibra por metro cúbico, preguntaba. Correcto. Pero creo que luego comentaba más adelante, creo que la dosis de macrofibra empieza en torno a 10 kilogramos metro cúbico. Como preguntaba otro de los usuarios, ¿qué coste adicional por metro cúbico tiene el uso combinado de micro y macrofibra? Ok, de hecho es más económico, no tiene un coste adicional. A ver, cuando hablamos de microfibras, las microfibras de vidrio, en este caso nuestra microfibra, se dosifica en 2 kilos por metro cúbico. Es estándar. ¿Por qué? Porque a más espesor hay más hormigón y más retracción, pero también hay más fibra, porque la dosificación es 2 kilos por metro cúbico. Si no tiene mucho espesor, hay menos cantidad de fibra porque hay menos hormigón y hay menos retracción. Así que en el momento que nosotros dosificamos la fibra por metro cúbico, estamos dándole una respuesta a la retracción del hormigón gradualmente a la cantidad de retracción que pueda haber. Por eso es 2 kilos. Hay gente que le pone 1 y le va bien. Nosotros recomendamos 2 porque vemos que hay una significativa mejora. Un tercer kilo no hace falta. Un tercer kilo hemos observado que solo mejora la fisuración en un 5%, pero el coste es un 50% adicional. Entre 2 y 3 kilos es un 50% más de dosificación de fibra. Para un 5% de beneficio no merece la pena. En cuanto a las macrofibras
Las bar chip arrancan desde 2,5 kilos de dosificación. Las sintéticas normales clásicas a partir de 4, las fibras de acero a partir de 20 y las fibras de vidrio macro a partir de 10 según el catálogo de un fabricante. Sin embargo, llama la atención que a la hora de certificarlo se certificó con una dosificación de 20 kilos. Yo no quiero entrar en lo que hacen unos y otros. Si nos atenemos a los datos publicados y públicos, estos son los valores mínimos para poder otorgar una resistencia, digamos, estructural, lo que viene a ser sustituir una malla inferior. Ahora, nunca debemos de utilizar una micro o una macro en lugar de la otra, porque yo muchas veces, por ejemplo, me encuentro con la siguiente reflexión. Voy a hacer una solera de 15 centímetros. Entonces, en lugar de poner 2 kilos de microfibra de vidrio, es para un aparcamiento de coches, por ejemplo, donde puede entrar de vez en cuando pues, un camión de basuras o un camión de bomberos de 10 toneladas. Por lo tanto, en cada neumático son 2.500 kilos. Si yo hago el cálculo Westergaard, lo que voy a ver es que ese hormigón ya de por sí aguanta más de 3.000 kilos de carga, con una compactación mediana. Por lo tanto, si yo le pongo macrofibra de vidrio, macrofibra cualquiera, fibra estructural, como ese hormigón va a soportar la carga, esas fibras nunca van a entrar en acción, porque nunca se va a llegar a romper ese piso. Como no se va a llegar a romper, no van a actuar las fibras. Podría haberme gastado el dinero en 2 kilos de microfibra de vidrio, que por lo menos cientos de millones de fibras habrían cosido todas las microfisuras, ayudando a mejorar la calidad del hormigón en la retracción plástica del hormigón, la microfisuración del hormigón, la fisuración superficial del hormigón, etcétera, etcétera, porque para hacer ese trabajo necesitamos cientos de millones de fibras. Las macrofibras son decenas de miles de fibras por metro cúbico, con esas dosificaciones de 2, 4, 8, 10, 20 kilos. Son decenas de miles. O sea, fijaros, en un metro cúbico, si yo tengo 400 millones de filamentos de fibra, de vidrio, 400 millones, aunque las macrofibras fueran 1 millón de unidades, estaríamos hablando de 400 millones menos 1 millón, me faltan 399 millones de fibras para coser 399 millones de microfisuras. Por lo tanto, he puesto una fibra en lugar de la otra y literalmente he tirado el dinero. Es decir, por aquello de, me quedo más tranquilo, pongo macrofibra. No, jamás, no lo hagan nunca, porque literalmente van a tirar el dinero. Hay que poner la fibra que sea necesario. ¿Cómo lo sabemos? O mirando en una bolsa de Fibratec donde la tabla de Westergaard está impresa con una condición, o meterse en el cálculo online o hacer el cálculo Westergaard tal y como se enseña en la universidad, es el cálculo Westergaard de tensiones, y definir si ese hormigón aguanta o no aguanta mi carga. Si aguanta mi carga, 2 kilos de fibra de vidrio y a correr. Si no aguanta mi carga, tengo dos opciones. O lo hago con mayor espesor para que aguante mi carga y pongo 2 kilos de fibra y a correr, o no aumento el espesor, pero le coloco un mallazo abajo y 2 kilos de microfibra de vidrio, por ejemplo, para sustituir la malla de arriba, o pongo micro y macrofibra. En cualquier caso, si yo sustituyo el mallazo de arriba con microfibra 2 kilos, ahorro entre un 20 y 30% de costes, 50% de tiempo en ejecución, evito accidentes laborales de manipulación, corte, etcétera, hay que calzar el mallazo, todo eso, evito accidentes laborales con mallazos oxidados. No necesito mano de obra especializada, cualquier persona lo puede hacer. El camión se puede meter hasta la cocina, echar el hormigón sin necesidad de retranquear, porque si no va a pisar los mallazos y los mallazos van a quedar clavados en el suelo. Poner un mallazo, pisarlo, extender y luego levantarlo con un gancho nunca deja el mallazo en su sitio. O sea, eso es un sueño que yo no sé cómo se le puede ocurrir pensar que el mallazo va a quedar donde tiene que quedarse. El transporte es mucho más fácil. Lo que yo llevo en un camión lo llevo en el maletero de un coche con microfibra de vidrio. Para el almacenamiento es más fácil. En cuanto a márgenes y beneficios, tanto para el revendedor como para el usuario,
siempre deja más. Por lo tanto, incluso si es un doble mallazo frente a micro y macrofibra usados juntos, sigue siendo la opción con fibras 20, 30, 40% más barato y todas las facilidades de ejecución, sin duda alguna. No sé si esto responde a la pregunta. Yo creo que sí, yo creo que ha sido súper completa tu respuesta. Bueno, sigo leyendo un poquito algunas de las preguntas. Bueno, Paloma de la Torre nos comenta que si el coste es muy superior, ¿en cuánto aproximadamente comparando con el mallazo? No sé si esto está relacionado. Es justo lo que acabo de, lo que acabo de decir. Sí. Lo esperable normalmente es que cuando un producto como este, con un montón de ventajas, irrumpe, esperamos que cueste más. Porque, claro, si me da todas estas ventajas, pues supongo que debería de costar más. Podría costar más, es una decisión de marketing. Es decir, si yo calculo lo que cuesta colocar un mallazo con mano de obra, tiempo, bla, bla, con todo, yo en lugar de vender la fibra por X euros, que no lo voy a decir aquí porque es mejor, tenemos que respetar nuestros canales, nosotros vendemos a través de almacenes de materiales de distribución, hay grandes constructoras cuyos nombres no puedo decir, que no van a un almacén, compran directamente, son las costumbres del mercado, cada uno tiene su precio en el lugar que ocupa, pero si yo vendo la fibra, la podría vender en X más un 60% y estaría más o menos al mismo nivel que el mallazo. Pero si yo quiero penetrar en el mercado de forma rápida, no voy a abusar, no voy a sacarle ventaja a esa diferencia. Nosotros queremos vender la fibra que salga más económica que el mallazo, con todas las ventajas además que nos ofrece. Por lo tanto, no es más caro, al revés, es más barato, más fácil, mejor calidad, más rápido, más seguro. La verdad es que tiene todas las propiedades como para, por lo menos, probarlo. Vale, fenomenal. Nos pregunta Jaime Rocha si hay representación en Portugal. Sí, tenemos representación en Portugal. Ahora mismo el correo electrónico no me lo sé de memoria. Si nos escribe a técnico@fibratec.eu o a info@fibratec.eu, enseguida, en 2 minutos, le mandamos los contactos y tenemos stock en Portugal. Correcto. Muy bien. A ver, esto está en portugués. Jaime Rocha nos pregunta también si es costumbre colocar la argamasa de fibras metálicas. Si hay alguna tabla de referencia de pruebas de fibra metálica y de fibra de vidrio. No, en realidad, cada obra hay que calcularla desde el principio. Es decir, cuando un ingeniero coloca, vamos a suponer, en una bicisenda, en una senda para bicicletas, un hormigón de 18 centímetros de espesor con una malla del 8, a mí si me preguntan, dame el equivalente, yo no puedo dar el equivalente de algo que está calculado no sé de qué manera. Para mí, vamos a construir una bicisenda, fenomenal. Yo lo que hago un cálculo y le digo, por ejemplo, 12 centímetros de hormigón con 2 kilos de fibra de vidrio, porque yo lo que miro es lo que realmente ese hormigón, la tensión que va a tener. La manera de calcular que ha tenido uno porque le gusta saltar del avión con 7 paracaídas, uno encima del otro, no es nuestro problema. El método de cálculo, nosotros calculamos todo desde el principio y no nos da ninguna pereza. Es decir, yo tengo aquí un mallazo de tal, dime el equivalente. No, la pregunta es, dime cuál es la carga, la compactación del terreno, qué espesor le piensas poner, qué tipo de hormigón vas a utilizar y la huella de esa carga en el terreno. Yo te lo calculo de cero y te digo, si te basta con 2 kilos de fibra de vidrio, te sugiero un espesor y si no es así, te sugiero si no se puede cambiar, yo te sugiero la dosificación con bar chip, haciendo el cálculo TR34 también y partimos de cero. No hay tablas de equivalencia porque cada uno lo calcula a su entender y nosotros lo calculamos desde el minuto 1 con toda la ciencia que esto conlleva. Hay mucho proyecto copia-pega
Entonces, en un proyecto copia-pega, yo no sé en qué estaba pensando el autor de ese proyecto cuando puso un espesor, una cantidad de fibra metálica o una cantidad de lo que sea. No voy a buscar el equivalente. Lo que voy a buscar es, con mi fibra, cuánto es necesario para que cumpla con lo que tiene que cumplir. Es nuestra forma de trabajar. Muy bien. Nos pregunta Roberto Roderico si se puede usar para el mantenimiento de carreteras. Para el mantenimiento de carreteras. Si estamos hablando de parches, sí, como poder, se puede utilizar. No es lo más habitual, porque hay hormigones o morteros de reparación, que es verdad que son caras, pero se puede utilizar. Sí, claro que se puede utilizar. Siempre va a mejorar la calidad del hormigón, pero sería mejor tratarlo caso por caso. Es decir, no es lo habitual en reparación de carreteras. Nosotros, casi el 95% se vende en naves industriales, galpones industriales, tanto la micro como la macro, o sea, las dos. No es una para cargas ligeras y el otro para cargas pesadas, porque eso es relativo. Un coche sobre un hormigón de 6 centímetros de espesor es una carga muy, muy grande. ¿Por qué? Porque la tensión que va a generar en tan poco espesor puede requerir el uso de macrofibra del tipo estructural. Por lo tanto, es relativo. Siempre tenemos que mirar el cálculo Westergaard. No es lo mismo un camión sobre un piso de 12 centímetros que 15, que 18, que de 20. Por lo tanto, el estrés que va a generar va a ser distinto y en un caso podemos usar solo 2 kilos de microfibra de vidrio y en otro vamos a tener que utilizar micro y macrofibra con un doble mallazo, o si el cliente se queda más tranquilo y quiere seguir utilizando el mallazo de abajo, el estructural, y sustituir el de arriba con 2 kilos de microfibra de vidrio, pues genial, porque esas 2 kilos de microfibra de vidrio, de hecho, le van a proteger la armadura de hierro que ha puesto abajo, por los beneficios que hemos visto antes que otorgan 2 kilos de microfibra de vidrio en la calidad del hormigón y convirtiéndolo en mucho menos poroso. Por lo tanto, la humedad o otros agentes dañinos no penetran en el hormigón. Por lo tanto, la armadura de abajo va a durar durante muchos años adicionales si lo hace de esa forma. ¿Que quiere usar macrofibra en este caso sintética para la malla de abajo? Fenomenal. Pero lo vamos a calcular siempre caso por caso y midiendo la tensión que va a generar. Vale, fenomenal. Y nos comenta también Roberto, dice, veo que se puede recomendar este producto para protección de contrapiso en una construcción, colocando el contrapiso sobre la losa, teniendo en cuenta la vibración en las estructuras de concreto. Sí, absolutamente. Hace pocos días estuve en Argentina, justamente ahí llaman carpeta a los recrecidos. Esto es por lo menos lo que yo he entendido. Para eso es espectacular. Por ejemplo, para suelo radiante, para piso radiante, es fantástico porque no hace una barrera térmica. Por lo tanto, la microfibra de vidrio no influye en absoluto en la transmisión de calor. Ese suelo radiante o piso radiante o losa radiante, como se llama, al final, todo ese circuito de agua caliente o fría, cuando tiene esas dilataciones y contracciones, hace que el mortero con el que lo hemos tapado sufre un montón. Pues las microfibras de vidrio son espectaculares para aguantar todas esas tensiones. Es una auténtica maravilla. Para recrecidos, por supuesto, tenemos varios aparcamientos o estacionamientos, como dicen en Hispanoamérica, de varias alturas donde la capa de terminación que requiere una capa de terminación de 6, 7, 8, 10 centímetros de hormigón, que requiere una malla para la retracción del hormigón. Imaginemos por un momento cómo metemos las mallas por las ventanas en un aparcamiento de varias alturas, con grúas, luego cálzalas, cóselas, vuelve a unirlas alrededor de pilares. Es un auténtico infierno. Con la microfibra de vidrio, esas carpetas recrecidos, es pan comido, muy fácil de realizar, muy fácil.
Vale. A ver, Ginés Oliver nos pregunta, ¿está testado el uso y medido el impacto de las fibras micro y macro según cantidad? Nos pregunta a ver si está testado en estos temas. Hormigones con áridos ligeros, tipo Arlita. También Sí, nos sí, dice hormigón más. celular, también. Recrecidos en forjados mixtos en rehabilitación, típicamente de chapa grecada colaborante. Vale. Lo que tenemos que mirar siempre es lo siguiente. La fibra solamente actúa en elementos cementicios. Es decir, la piedra, sea piedra o sea un plástico hueco o sea cualquier otra cosa, la fibra no va a penetrar ahí. La fibra lo que va a hacer es actuar sobre el pegamento que une todo ese material. Por lo tanto, siempre y cuando tengamos una mezcla cementosa que mantiene unidos a arena, arlita, piedras, lo que sea el material, en eso va a influir la fibra. Por lo tanto, en realidad la respuesta no necesita mucho conocimiento, simplemente es una cosa básica. Todo aquello que tenga una mezcla cementicia tiene tendencia a o agrietar por retracción o a agrietar por tracción, porque los hormigones y los morteros no soportan la tracción. Son geniales para la compresión, pero no soportan la tracción. Por lo tanto, o vamos a necesitar micro o macrofibra en función de las cargas que va a haber, de la tensión que se va a generar, pero siempre que haya una mezcla cementicia que esté uniendo otros materiales. Y nunca vamos a sustituir una malla que forme parte del cálculo estructural de una estructura tipo un edificio, un forjado, una viga y cosas así. Las fibras, tanto micro como macro, solo se pueden utilizar en hormigones, en pisos de hormigón, en soleras de hormigón, en carpetas de hormigón, siempre y cuando estén apoyados sobre una estructura ya existente. Llámese un suelo compactado, un terreno, llámese un edificio de varias alturas ya construido con sus cálculos, donde lo que vamos a ponerle encima en realidad es una carga más, es un peso más, pero no forma parte del cálculo estructural para levantar ese edificio. Esto es una cosa que tenemos que tener muy claro desde el minuto uno, todo el mundo, y bueno, a partir de allí yo creo que las respuestas, las preguntas se responden por sí solas si las vemos con este enfoque. Y bueno, ya las dos últimas preguntas, muy breves. Para juntas cosinus, ¿qué espesor? Esto igual lo has comentado en la presentación. ¿Qué espesor mínimo de losa es recomendable? Creo que no quiero equivocarme, pero creo que es a partir de 15 centímetros, 13, 14 o 15 centímetros. La información se la puedo mandar por correo electrónico si nos escribe a técnico. Le mando la ficha técnica de la cosinus y ahí en la ficha técnica viene toda esa información. No quiero equivocarme, pero creo que estamos hablando de 13-14 centímetros. De hecho, es raro que un piso que lleve cosinus tenga poco espesor, porque típicamente estas van en almacenes logísticos de 50, 60, 80.000 metros cuadrados, donde hay estanterías de varias alturas con cargas puntuales tremendas y no se construyen precisamente con pequeños espesores. Vale. Bien, pues estupendo. Le puedes contactar para enviar la ficha técnica. Y bueno, ya la última pregunta. Nos pregunta también Roberto, ¿qué experiencia hay del uso de Fibratec en Centroamérica? A ver, en Centroamérica hemos tenido un par de obras pero han sido cosas muy puntuales. En Costa Rica no. En El Salvador hemos tenido alguna obra. En Panamá se ha vendido alguna cosa puntual. No es Centroamérica, pero en Ecuador, en Chile y en Argentina ya hay
un montón de obras. De hecho, en las referencias de obras en nuestra página web, en la sección de referencias, se ven algunas de esas obras hechas en América. En Centroamérica, ya te digo, El Salvador y ahora mismo no recuerdo mucho más, pero bueno, igualmente, si nos escribe, podemos mirar en los archivos de venta que hubo y poder dar alguna información más. Así de memoria es muy difícil. Llevamos más de 7 millones de metros cuadrados en todo el mundo. Hemos vendido un contenedor entero hace muy poco a Tahití. O sea, es algo impensable. Tahití es Polinesia francesa, es una isla que en el mapa, si no la amplías 800 veces con los dedos abriendo así, no lo ves. En Arabia Saudí hemos vendido, en Irak hemos vendido y también hay algunas obras por ahí. O sea, que se ha vendido en muchos lugares. En Italia tenemos organización propia. En Bulgaria tenemos un montón de obras. Francia, Inglaterra. Quiero decir, hay en Portugal también. Quiero decir, hay obras en todos los lados, pero conocérmelas así de memoria, la verdad es que me pilla un poco. Pero podemos mirar y podemos darle algún ejemplo con un poquito de tiempo. Ok, estupendo. Y bueno, y ya la última pregunta, Inmaculada nos pregunta si puedes repetir cómo acceder al cálculo online de pavimentos. Supongo sí, Inmaculada, lo que vamos a hacer es, y María, corrígeme si es así, el vídeo, si no cierras el navegador, el vídeo creo que arranca nuevamente. ¿Es así, María? Bueno, sí, una vez queda grabada la presentación. Una vez que terminemos ahora, se graba y sí. Queda grabado. Es decir, puedes volver a clicar en el enlace o simplemente deja que se termine y vuelve otra vez a arrancar el vídeo y ahí lo puedes ir para adelante o para atrás. Y de todas maneras, como tenemos los correos electrónicos de todos los participantes, dentro de unos días vamos a subir este vídeo a YouTube y vamos a enviar un enlace a cada uno de ustedes para que lo puedan ver tranquilamente otra vez, se lo puedan reenviar a algún compañero o lo que sea. O sea que sí, lo digo más que nada por no repetirlo ahora, porque llevamos 1 hora y media y tampoco quiero abusar de la organización amable de María, pero sí se puede volver a visualizar y sin ningún problema. De hecho, lo suyo sería meterse en www.fibratech.eu, ir al menú donde dice calcula tu dosificación, cálculo online, poner los datos, ponerlos bien, no poner un puntito, una coma para rellenar huecos, porque tenemos después un chivato que lo mira y si no hay datos, lo entiende que no es un profesional serio y no deja usar el cálculo online. Por lo tanto, por favor, hacer la inscripción, hacerla bien, se aprueba y a partir de allí se puede utilizar el cálculo online y bueno, y tontear con él, jugar con él y hacer ejemplos y vamos, fenomenal. Vale, bueno, pues yo creo que ya lo has explicado muy bien. Pues nada, pues yo creo que Manuel ha quedado todo muy claro y lo que has comentado, tienen ahí tus datos y además en unos días os pondréis en contacto por si cualquiera tiene alguna duda. Y recordaros también que el webinar, el enlace queda abierto hasta el viernes 26, va a quedar abierto. Y si pincháis en el enlace lo podéis volver a ver. Y bueno, y se podrán conectar la gente que no ha podido asistir en directo. Y nada, y daros las gracias a todos, Manuel, por tu intervención y a todos por asistir. Gracias igualmente, María, y a todos los asistentes. Les deseo mucha suerte y mucha salud, sobre todo, y aquí cuenten con nosotros para cualquier tipo de ayuda que necesiten. Hasta la próxima. Muy bien, gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.